¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Última edición del año 2020 de Firma y Aclaración por Red 43. Desde aquí, desde este lugar pequeñito, casi recóndito de la Patagonia, a todo el mundo, a través de nuestro portal de noticias. Allí donde haya una conexión libre, allí estamos nosotros con nuestro contenido informativo. Y en esta noche, en el último programa de Firma y Aclaración del año 2020, hemos invitado a Sergio Sepiurka, que es coautor, junto con Jorge Migliori, de la segunda edición, por eso lo invito, después de 19 años, la segunda edición del famoso La Trochita, un libro que tiene varias características de atracción. Por un lado, lo histórico del Trochita en sí mismo, y por otro lado, la Patagonia, Esquel y lo que pudo haber sido hoy, más de 50 años después de que empezó a rodar ese Trochita, si la historia en la Argentina hubiera sido otra. Sergio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Ricardo, y Bueno, un gusto estar acá. Bienvenido, mi nombre es bienvenido para vos y para Jorge Migliori, que no ha podido venir. Sí, lamentablemente tuvo un... Dificultades, bueno, sí, se trasladó a Trevelin porque, falleció Oscar Cansa Jones, que es, además de un vecino querido, un símbolo de la cultura y de la tradición galesa, sí. Un miembro de la Asociación de Rifleros que integran junto con Jorge, y por eso sus disculpas, pero seguramente ya lo tendrás claro que sí, a disposición. Pero veníamos planificando este programa desde ya por lo menos un mes y medio atrás o 2 meses, cuando me mostraste el boceto de lo que ya estaba casi a punto de ser impreso, y era la segunda edición del libro después de casi 20 años, 19 años, ¿no? Primera edición de La Trochita, o de El Trochita, o La Trochita, fue lanzada al mercado en el año 2001. Diciembre de 2001. Qué fecha, ¿no? Momento claro. Y 19 años después vuelve la segunda edición. Sí, en realidad el libro se agotó en el año 2005 y desde entonces, hicimos muchos intentos de reeditarlo. Lo fuimos actualizando y en el 2012, 2014 teníamos ya una edición. Pero los números nunca cerraban, estas son ediciones caras, y lo íbamos actualizando año por año. Pero no podían entrar a la imprenta. Durante 6 años no podíamos entrar a la imprenta. Y en junio de este año, pandemia mediante, la imprenta, que nos había pasado un presupuesto en septiembre del 2019, nos ofreció algo bastante irresistible, tentador, porque ellos estaban trabajando a un 20% de su capacidad instalada y necesitaban sacar el papel que habían importado. Este papel suele ser importado, tenían en el puerto, en la aduana, necesitaban dinero para sacar esto, y nos ofrecieron un precio muy tentador, dándonos 4 meses o 5 meses para después entrar a imprenta. Así que nos jugamos y volvieron a la carga. Y volvimos a la carga, actualizamos la última parte, digamos, del... Está distinto, ¿no? A la edición del año 2001. Yo tengo la del 2001. Sí, en realidad conserva todo lo del 2001, pero tiene 100 páginas más. Así que 100 páginas más. De las 170 se fue a casi 270. Claro. ¿Qué es este libro? Es un libro que habla y que tiene, digamos, seguramente tiene muy buena aceptación en aquellos amantes de los ferrocarriles. Es un libro que tiene un costado histórico muy fuerte del contexto, no solo del Trochita, sino del contexto en el que corrió el Trochita. Y después, aquellos que ya lo hemos leído, también, y quienes conocemos a Jorge y te conocemos a vos, sabemos también lo que quieren decir más allá de lo que dicen en el libro, de lo que hubiera sido la Patagonia en el contexto de cuando fue pergeñado, ideado ese Trochita, ¿no? Sí, porque el Trochita en realidad es el sobreviviente, por así decirlo, en trocha angosta, de una red gigantesca que conectaba Cordillera y Atlántico y Pacífico también. Sí. Así que una visión productiva y logística que fue ideada avanzada a principios del siglo pasado. Exactamente, a partir de 1908. Así que había un ferrocarril que en Puerto Deseado, para quienes han ido a Puerto Deseado van a ver el monumento arquitectónico ferroviario más impresionante de la Patagonia, y terminaba en Nahuel Huapi, que todavía no era Bariloche, pasando por la colonia 16 de octubre, con ramales a Comodoro, a Lago Buenos Aires, en Santa Cruz,
Y después, bueno, estallada la Primera Guerra Mundial, los trenes de trocha angosta se ponen de moda en la provincia de Buenos Aires, donde todavía en la década del 10 no había, 10 y 20 no había caminos buenos, y entonces los ferrocarriles livianos se ponen de moda y bueno, y el Estado impulsa esto. Irigoyen firma la compra de una red, de una cantidad enorme de material, 1.600 kilómetros de vía, 80 locomotoras, para completar el proyecto anterior en trocha angosta, que era algo, si se quiere, discutible, pero que bueno, explica que ese material que sirvió, de esos 1.600 kilómetros apenas se completaron unos 600, pero entre Puerto Madryn y Las Plumas, se reemplazó la trocha métrica de los galeses, y se puso la trocha de 0,75, y los 402 kilómetros que hay entre Jacobasi y Esquel. Pero ese material a su vez fue a parar a destinos muy distintos, que son, por ejemplo, el ferrocarril en Conesa, en General Conesa, claro. Que un ferrocarril, un proyecto de producción de remolacha azucarera extraordinario. Y que iba a ser movido con el... Fue movido, claro. fue movido se creó un ferrocarril que transportaba el personal, que transportaba la materia prima. Que después, bueno, un proyecto que fracasó en su momento porque hubo una plaga y además los intereses del complejo azucarero del norte de alguna manera complotaron para desarmar este proyecto. Y después, bueno, hay otro ferrocarril muy interesante que es el que arma el que fue vicepresidente de Perón, Quijano, José Hortensio Quijano, que era un radical irigoyenista que había, mutado. No, que era un empresario, había enviudado en Corrientes, y se va a hacer su vida empresaria en el Chaco, compitiendo con la Forestal, y traza un ferrocarril a pulmón en la zona del Apachito. También de trocha angosta. De trocha angosta, para lo cual consigue que el Estado, que tenía este material abandonado, por así decirlo, o sobrante en Puerto Madryn, tiene autorización para usarlo, y hay varias locomotoras que luego volvieron a Maitén, que fueron están sí, acá, claro. Decime una cosa, cuando ustedes recorren, el libro tiene ¿cuántas páginas en total? El libro tiene 266 y tiene 3 partes. Es un libro para una lectura en 2 fines de semana, lo podés leer, ¿no? Sí, si te apasionás. La experiencia nuestra es que, siempre tenemos la discusión con Jorge, porque la parte gráfica es muy atractiva, los epígrafes lo son, y el libro, este tipo de libro que se llama libro de mesa, sí, ¿no? Sí. De mesa de café, es libro objeto que le llaman. Es como adictivo porque hay quienes lo leen de corrido y hay quienes leen y releen partes. Y van muchas veces. Y hay otros que leen solamente los epígrafes y hay otros que leen algunas historias. La primera edición tuvo muy buena salida, ¿no? Sí, hicimos 5.000 ejemplares y bueno, se agotaron, ya te digo, en 2003 ya quedaba muy poco y en 2005 definitivamente. Es el libro, este tipo de libro, por las características, por el tamaño, por las ilustraciones adentro, además es bilingüe. Jorge le aporta al libro todo su know-how en inglés, ¿verdad? Ahí hay que mencionar que además del trabajo de Jorge y mío hay 2 aportes fundamentales, ¿no? Que son, por un lado, Jeremy Good, que es un vecino nuestro que ha hecho unos aportes extraordinarios para la versión inglesa, que trabajó con Jorge, y por otro lado Daniel Mayor, que como ilustrador, como artista, subcontratado como artista y como diseñador, hizo un trabajo formidable, ¿no? Entonces se trabaja página por página y cada foto tiene mucho celo, sí. Se disfruta mucho el trabajo de investigación, el trabajo de campo, pero también el trabajo de la edición. Y esta vez fue una aventura porque la impresión se hizo a la distancia. Es decir, había que sentarse. Pero es un libro que te decía, por las características que tiene en sí mismo, por el tamaño, como bien vos decís, es un libro de mesa, en un living de una casa, donde llegan las visitas y muy probablemente el dueño del libro y dueño de casa
lo comparta con sus visitas en más de una ocasión. Sí, sí, sí. Y más cuando viene gente que no es de la zona. Y Sí. dice, el Trochita. Porque además, el Trochita, mal o bien, todavía está rodando. Sí. Vos sabés que los libros son un camino de ida y vuelta, ¿no? Y esta segunda edición tiene mucho que ver con la primera en el sentido de que hay muchos testimonios que nos fueron llegando a partir de la primera edición. Claro. Y mucha insistencia de gente que no conoció el libro. Todos los años me llamaba un señor de Córdoba que me decía, ¿cuándo va a salir la reedición? ¿No? Claro. Y para nosotros eso siempre fue un estímulo, ¿no? Recibir, bueno, un poco ¿Dónde está hoy el libro? La primera edición, porque ahora, bueno, estamos hablando... Bueno, acaban de llegar los primeros ejemplares. Pero ¿dónde, digo, la primera edición que surgió en 2001 y recorrió estos 19 años, ¿a qué lugares del mundo ha llegado? Bueno, se vendieron ejemplares en el exterior, en Inglaterra, me acuerdo que mandamos 200 libros y algo más también. Se vendía, bueno, en todas las librerías del país. Cambió un poco la configuración del negocio o de la comercialización de los libros con internet y con... bueno, hoy el alcance es mucho más grande, ¿no? Hoy el alcance es mucho más grande, sobre todo, bueno, la logística está desarrollada, entonces uno puede vender el libro en forma directa y mandárselo al lector. Sobre todo la pandemia afectó. ¿Y cuándo va a estar a la venta? Bueno, en Esquel llegaron los primeros, de los 3.000 ejemplares que hicimos, llegaron los primeros 300. ¿Y dónde están a la venta? Y están van a estar en las librerías locales y también nosotros vamos a... No está lamentablemente la estación en este momento funcionando, pero bueno, nosotros vamos a publicitar y se va a poder comprar también por internet en el libro. ¿Y cuando esté la estación en marcha abierta, va a estar allí a la venta? Sí, en realidad este libro se ha vendido en puntos de turismo, en librerías patagónicas, también en librerías grandes, pero bueno, en este momento la tendencia es otra y vamos a comercializarlos desde acá. Vamos a traer los ejemplares acá y enviarlos desde aquí. Claro. Y bueno, y habrá algunos que también se hagan en otro lado. Tenemos pedidos del exterior, algunos, y bueno, estamos entusiasmados. Hay que decir también que en realidad este libro es parte de un proyecto editorial que tiene 3 patas. El segundo es Rocky Trip, que es la ruta de los galeses en la Patagonia, que bueno, que también queremos reeditarlo próximamente. Y el tercero sobre el cual estamos trabajando es sobre el Parque Nacional Los Alerces, ¿no? Que es un poco nuestro sueño, es poder llegar a tener una caja con los tres libros de un formato similar que reflejen un poco los mayores atractivos del sitio que... Bueno, el Parque Nacional, además de ser patrimonio de la humanidad, además de eso, que ha sido declarado hace poco tiempo, ahora, me parece una paradoja del destino, pero siendo patrimonio de la humanidad, el propio parque está en disputa, así que yo no sé cómo van a hacer, cómo se la van a arreglar cuando lo escriban para contener esa parte de la historia, porque es una historia contemporánea, es de hoy en día, ¿no? Sí. Digo, las usurpaciones y todo lo demás. Sí, bueno, y la Trochita también, porque la Trochita hoy tiene... También fue vandalizada, ¿no? No, y la Trochita tiene hoy su tramo, está interrumpida, está por eso cortada, pero además fue vandalizada. Siendo, sí, la estación de pero no está Bruno eso en la segunda edición. No, lo que se menciona es, bueno, la necesidad de que el ferrocarril... Mirá qué imágenes, esas que son el ferrocarril, de Mayor, ¿no? Esas son de Daniel. No, es realmente un artista, un talento muy especial. Y bueno, y su hijo también, Emanuel, es autor de la música de esas imágenes que vos estás viendo. Así que en realidad, bueno. Es un equipo que felicitaciones a todos. Mucho. A Jorge, a vos, a Daniel. Y si me permitís, hay historias nuevas muy curiosas, cerrando, ¿no? La historia del meteorito Esquel. Que está ahí adentro, ¿no? Está aquí adentro, y está la historia de Tanguito. Tanguito, que es el autor de la canción fundacional del rock nacional, que siempre se menciona que el lugar donde se creó esa canción es en Buenos Aires, y en realidad Tanguito estaba con músicos locales, había llegado en la Trochita con la canción ya casi ¿Está dentro del libro eso? Todo eso está con un testimonio.
Y bueno, y está la primera foto aérea de Esquel, que la encontramos en el Archivo General de la Nación, Tremendo. que es la foto, Yo la vi, es sí. el vuelo que se usa, y está la foto también con el director del ramal, que se usa para estudiar la traza. Sí, el primer vuelo que llega a Esquel es también el que se usa para relevar la traza, que es el primer tren... Para hacer las mensuras. Claro, para ver por dónde iba a ir la traza. Y es el primer caso de un tren que en la Argentina se releva su traza con fotografía aérea. Y lo hizo nada más y nada menos que Rufino Luro Cambaceres, que era el amigo fiel de Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. Los dos compartían la pasión por el vuelo, ¿no? Exactamente. Bueno, Sergio, no tengo más tiempo, porque en realidad uno podría estar hablando 2 horas del propio libro, y si no leerlo. Así que éxitos con las ventas, y que no pasen 19 años más para hablar de la tercera edición. No, seguro, te agradezco los buenos augurios y confiamos en que pronto vamos a reeditar Rocky Trip y avanzar con Hablaremos en ese momento. Buen año 2021. Lo mismo para vos y para tus oyentes. Y ¿Te animás a ponerle la firma? Por supuesto. Gracias. A vos.